Ahora nos toca ver cómo podemos editar las caras. Vamos a probar primero con la mona. Vamos a ir a Edit Mode. Ahora vamos a cambiar a caras, Face. Aquí podemos tomar cualquiera de las caras y podemos hacer otro tipo de operaciones. Por ejemplo, la operación más usada en las caras es la extrusión. Vamos a generar una extrusión desde la selección. Para esto vamos a irnos al toolbar y donde dice Extrude Region, vamos a hacerle clic, vamos a pulsar el manipulador y vemos que vamos a poder extruir una región desde la selección. Si lo volvemos a clicar, vamos a seguir extruyendo. También podemos tomar este centro. Podemos presionar, por ejemplo, R para rotar y seguir creciendo. Vamos al más R, por ejemplo. Y así, de esa manera podemos extruir desde la cara. Podemos seleccionar cualquier cara y seguir extruyendo. Podemos escalar y seguir jalando. Mover un poco. Ahora para salir simplemente hay que seleccionar otra vez cualquiera del toolbar. En modo selección, por ejemplo, ya salgo de ese modo. De esta forma es como ya empezaríamos a modelar ya cosas más complejas. Aparte de la extrusión también podemos insertar. Por ejemplo, si yo tengo esta selección, puedo decir que en esa selección insertar una cara. Aquí le doy el botón de aquí, Insert Face, toco el manipulador y voy a poder insertar una cara en esa selección. Voy a seleccionar el costado, un poquito de costado y selecciono el manipulador y hacia adentro veo que se va a insertar una cara nueva. A medida que yo seleccione voy a poder insertar más caras. Eso también puede ser como base para extruir y puedo generar una extrusión o una cara. Eso también se puede hacer en grupos, por ejemplo, si quiero insertar, por decir, en este grupo, también puedo insertar aquí una cara nueva. Por ejemplo, si yo tuviera esto hueco, voy a eliminarlo, voy a presionar X, voy a decir borrar cara. Si yo quisiera tapar este hueco, lo que voy a hacer es seleccionar el borde y voy a presionar F. Con F automáticamente va a detectar sus bordes y lo va a tapar. Regreso otra vez a caras para seguir con las operaciones. Otra opción que podemos hacer es, entrando en el menú, vamos a probar con triangulizar. Podemos también triangulizar automáticamente las caras. Por ejemplo, si yo tengo aquí esta selección, puedo decir que quiero triangulizarlas. ¿Ven? Le agrego un triángulo a todo. Y también, contrariamente, puedo también quitarle triángulos. Aquí, de triángulos a cuadrados, automáticamente va a buscar la mejor manera de quitar los triángulos. Y ahora vamos a ver algo de visualización. Normalmente las geometrías, por ejemplo esta geometría la vemos así, que no tiene un suavizado. Vamos a ir aquí saliendo de modo objeto, vamos a dar clic derecho, tenemos este menú contextual y vamos a fijarnos en estas dos opciones. Por defecto está en la opción de flat, está flateado, que se muestra todo plano. También podemos decir que se muestre suavizado. No está aumentando geometría, sino está dando un efecto suavizado. Por ejemplo, esto lo vamos a notar más si tuviéramos una esfera. Por ejemplo, aquí nunca se llega a suavizar muy bien. Vamos a aplicarle este suavizado para ver un poco más cómo sería una esfera, ¿no? ¿Por qué viene desactivado esto? Porque creo que consume un poco más de memoria tenerlo activado, pero dependiendo del objeto pueden activarlo o desactivarlo, ¿no? En el caso que estuvieran trabajando con un personaje, podrían activar para que vean un poco más suavizado su personaje. Bueno, estas han sido las opciones que podemos tener en la edición de caras. Ya teniendo estos conceptos, podemos empezar ya a modelar. Nos toca ver modificadores, que son operaciones que no son destructivas, para poder generar distintos tipos de operaciones sin afectar al modelo original. Podemos también mezclar varios tipos de modificadores. Voy a crear primero una geometría cualquiera, por ejemplo el mono.
Vamos a dirigirnos aquí en esta pestaña. Y aquí tenemos los modificadores. Tenemos aquí 4 columnas de modificación, de generación, deformación y simulación. El más frecuente que siempre vamos a usar es la de subdivisión surface. Básicamente lo que va a hacer es suavizar cualquier giro. Tenemos por la parte superior una serie de botones. El primero nos va a decir que si lo desactivamos no se va a renderizar. Podemos verlo aquí, pero si hacemos un render no lo vamos a ver. Así que hay que tenerlo activado para que se vea en renderizado. El segundo lo que va a hacer es deshabilitarlo del visor, pero más no del render. Esto lo pueden desactivar para que les vaya fluido el visor, pero a la hora de renderizar sí se va a ver, porque está activado este botón. Este botón de aquí quiere decir que cuando yo entre a modo edición, sí voy a previsualizar ese efecto. El otro botón lo podemos activar si quisiéramos tenerlo tal cual en la edición. Vemos que ahí el efecto se mantiene en la edición. O también podemos tenerlo de manera original, sin alteración. Dentro de las opciones de la subdivisión podemos tener aquí distintos tipos de subdivisiones. Por ejemplo, para el render nos pone 2 y para el visor 1, que sería una forma de optimizar para que el visor no calcule tanto, pero sí en render. Por aquí tenemos también opciones que nos da visualizado óptimo, que si lo tenemos en el modo objeto, vamos a activar esto para ver. Si yo lo apago, veo que a la hora de subir veo que se mantienen las mismas líneas. Es porque está activado el modo de visualización óptima. Ahora si yo lo quito voy a ver exactamente qué está pasando. Esto es lo que se está subdividiendo. Si yo agrego aquí en el viewport, voy a ver que se agregan nuevas subdivisiones. Y por este lado podemos desplazarlo si tuviéramos más modificadores. Voy a dejarlo esto en 1 para que no pese tanto. Si lo vemos por acá abajo, vemos que la cantidad de polígonos puede volver inestable el sistema. Por ejemplo, si usáramos este modificador en un cubo, sí podríamos usar más divisiones. Por ejemplo, aquí el cubo, como subdivisión, voy a poner 1, 2, 3, quito óptima. Veo que el cubo ya se subdivide en una esfera, por ejemplo. Otro modificador que vamos a ver es el simple deform. Vamos a seleccionar la mona, vamos a ocultar esto, aquí, simple deform, que va a contener distintos tipos de modificadores, como sería el twist, el bend, el taper y el step. Vamos a ver uno por uno. El twist lo que va a hacer es, va a deformar el objeto. Tenemos un ángulo de deformación que sería este. Y tenemos un ángulo y un eje. Ahorita está tomando el eje X. Si yo aumento esto, veo que está tomando el eje X, ¿no? En este punto. Puedo cambiar ese eje por decir a Z. ¿No? ¿Ven? ¿Se entiende el efecto? Lo que hace es deformar totalmente mi objeto a 360 grados. Eso también se puede animar en caso que querramos animar un efecto como este. La otra opción de este deformador sería Bend, que también va a arquear. Por ejemplo, voy a cambiar aquí de eje. El otro objeto sería Taper. Este efecto se va a notar más en el Z, aquí. Ok, ¿se entiende? Y el último sería Stretch, que básicamente va a estirar. Va a estirar o comprimir, ¿no? Estos efectos podemos utilizarlo en cualquiera de los ejes. Otro modificador que siempre uso es el Mirror. Voy a, por ejemplo, borrar aquí la mitad. Voy a presionar Alt más Z para poder seleccionar en ambas direcciones. Por ejemplo aquí, Alt Z de nuevo. Por ejemplo aquí, si yo tengo la mitad de esta geometría y quiero generar la otra mitad sin tener que crearla de cero, puedo usar un modificador de Mirror. Bien, automáticamente estoy generando con el modificador la otra parte.
vamos a ver otro ejemplo. Si yo este mono lo separo un poco y pongo un mirror, en este caso no voy a ver que sucede nada porque el mirror está tomando el centro del objeto, totalmente simétrico. Pero ¿qué pasa si yo uso aquí, en el mirror object, uso un punto de referencia? Por ejemplo, voy a seleccionar el gotero, voy a seleccionar este objeto que sea el punto de referencia. Ven que automáticamente ya está usando este centro, está generando un mirror en el eje X. Por ejemplo, si yo muevo aquí este objeto viene a ser el punto de separación. Otro modificador que vamos a ver es el modificador de bevel, que lo que va a hacer es, va a suavizar los bordes duros. Para esto vamos a agregar aquí, vamos a buscar lo que se llama bevel. Automáticamente va a buscar todos los bordes y le va a agregar subdivisiones. Eso también se puede hacer editando los bordes, pero la diferencia es que el modificador lo va a hacer sin alterar la geometría. Si yo lo apago, veo que sigue ahí. Vamos a modificar esto un poco. Por ejemplo, si yo aquí lo subdividiera un poco, cambiaría la forma. A ver, vamos a probar acá. Si yo cambio esta forma, veo que siempre va a buscar los bordes y los va a suavizar. También puedo seleccionar dónde quiero que se haga este efecto. Por ejemplo, aquí se está creando en lugares donde no necesito. Puedo decirle aquí, dentro de las opciones, que quiero, por ejemplo acá, en Tip, solamente usa los bordes externos, más no los internos. También voy a decirle que den menos segmentos. De esta manera puedo automáticamente agregar un modificador a mi geometría y que le dé un borde más suave. Otro modificador interesante es el modificador tipo Array, que lo que va a hacer es hacerme clones de mi geometría. Vamos a ir a este primero que se llama Array y básicamente lo que mencioné son clones. Aquí tiene un contador donde voy a tener la cantidad de clones que voy a poder hacer de un solo objeto. También podemos variar un poco el offset, que es la separación de objetos por ejes. Cada uno de estos representa un eje. En este caso está el primero, que es X, pues lo está dirigiendo hacia X. Si yo puedo cambiar esto, por ejemplo, hacia Y, pues está dirigiendo hacia atrás. ¿Sí? O si cambio esto 0, sería Z, voy a dirigir hacia arriba. Otro modificador interesante es el wireframe. El wireframe lo que va a hacer es convertir la geometría en tipo alambre. Aquí este modificador va a tomar mi geometría y va a buscar los bordes y los va a convertir en alambre. Aquí puedo manejar el grosor y va a generar estos efectos tipo construcciones, ¿no? Por ejemplo, algo que a veces yo hacía era aquí en un cubo, por ejemplo, este cubo puedo extenderlo, voy a agregar control más R, subdivisiones, selecciono todo y puedo triangulizarlo. Y si yo le agrego ese modificador, voy a crear como una especie de estructura automáticamente. Con solamente un cubo triangulizado puedo generar como un efecto de estructuras. Ahora un modificador más que vamos a ver es el Mesh Deform. El Mesh Deform lo que va a hacer es modificar una geometría usando otra geometría. Por ejemplo, tenemos este mono, vamos a modificarlo usando, por ejemplo, un cubo. Vamos a ir al modo rayos X y vamos a editar el cubo un poquito, vamos a escalarlo, vamos a cubrirlo al costado, ¿ven? Que lo cubra, y está bien. Ahora lo que vamos a hacer, voy a esconderlo un momento, voy a agregar el modificador Mesh Deform. Vamos a ir otra vez a modificadores, vamos a buscar en la lista de información Mesh Deform.
aquí está. Lo que nos va a pedir este modificador es solamente otro objeto. En este caso es el cubo que tengo aquí. Voy a desocultarlo y voy a con el gotero seleccionar el otro objeto que voy a usar para deformar. Y nada más. Es lo único que hay que hacer y darle a Int. Esta operación puede ser lenta dependiendo del tipo de objeto que usemos. Vamos a aplicar rayos X, vamos a darle a Edit Mode. Lo que estamos haciendo es que toda la geometría del mono se deforme con este cubo. O sea, si yo muevo cualquiera de estos puntos, veo que el mono va a ser deformado por la forma que tome esto. Si yo quisiera tener una mejor visualización de esto, voy a ir aquí en objeto, en la propiedad del objeto, debe haber una opción de visibilidad en el viewport, y aquí voy a cambiar al objeto del cubo para que se vea bien. Aquí display as wire. Dentro de Edit Mode voy a poder ver cómo el objeto se puede deformar usando la base del cubo. Y para finalizar vamos a ver un modificador también bastante interesante que se llama Build, ¿okay? Que lo que va a hacer es construir el objeto en la línea de tiempo. A la hora de haber aplicado veo que el objeto ha desaparecido. Para que el objeto vuelva a aparecer, lo que tengo que hacer es presionar el play y ver cómo el objeto se va creando usando la línea de tiempo. Vamos a modificar un poco sus parámetros. Dentro de las propiedades tiene el inicio y la duración. Aquí está solamente usando 100 cuadros, puedo decir que use más, por ejemplo 200 cuadros para que empiece a construirse. Usando los 200 cuadros. También puedo alterar esto un poco dándole aquí a randomize para que no sea tan parejo, sino se cree de distintos puntos. Puedo cambiar acá el tipo de semilla para que dé un poco más de distorsión. También puedo hacer en reversa, empiece construido y se empiece a disolver. Y así sucesivamente podemos mezclar varios modificadores. Por ejemplo aquí yo puedo mezclar esto con subdivisión. Puedo mover el orden, por ejemplo, voy a moverlo hacia atrás para que el objeto tenga más vértices que disolver. Puedo sumarle, por ejemplo, array para que no solamente sea uno, sino sean dos. Puedo mover el offset para que no esté en el mismo lugar. Bien, para esta práctica aquí he juntado unas imágenes. Vamos a replicar este modelo de busito. Lo voy a hacer de frente en el visor, explicando punto por punto. Lo primero que voy a hacer es definir el área de la cabeza. Para esto voy a crear un cubo. Voy a la vista frontal con el botón 1. Voy a mover este cubo. Voy a dejar este como cuerpo. Voy a duplicar con Shift más D. En este caso Shift más D lo mueve hacia cualquier lado. Voy a darle clic derecho para que lo regrese donde estaba y voy a moverlo por el eje. También pueden hacer Shift más D y presionar Z ahí para que se mueva en el eje correspondiente, ¿no? Que es Z. Ya, tengo definido esto. Un cubo para el cuerpo y un cubo para la cabeza. Voy a la vista frontal y ahora voy a hacer uso de dos modificadores que vamos a usar constantemente cuando hagamos modelado. Uno de ellos va a ser la subdivisión, que me va a permitir subdividir el objeto, y el otro va a ser mirror, que vamos a usar bastante para trabajar solamente un lado y no tener que trabajar ambos lados al mismo tiempo. Primero vamos a avanzar el cuerpo, vamos a entrar en modo de edición, vamos a dar clic derecho para desplegar el menú contextual y vamos a dar subdivide. Lo que estamos haciendo aquí es darle una pequeña subdivisión para tener la mitad del objeto. Lo que vamos a hacer es aquí seleccionar las caras, activar el modo de rayos X, pueden hacerlo con Alt más Z. Voy a seleccionar todo esto y con X voy a eliminar las caras. Teniendo la mitad, lo que voy a hacer es agregarle el modificador mirror. El modificador mirror me va a completarlo también. Y bien, ya estando con solamente la mitad, puedo empezar a modificar el cuerpo en base a mi referencia.
Me voy a agregarle un modificador de subdivisión para ir viendo cómo se está. Al aplicar el modificador de subdivisión vamos a ver que mi objeto pasa a verse de manera transparente y vemos internamente el resultado de la subdivisión. Aquí podemos hacer dos cosas. Una es activar este modo, el modo Cache, donde vamos a editar directamente el resultado. Y ya vemos exactamente lo que estamos modificando y también viendo el resultado al mismo tiempo. Recuerden siempre Alt Z para poder seleccionar por ambos lados. En la vista frontal más o menos estaría viendo esto, y como el personaje es un poquito más gordito voy a seleccionar solamente la parte de abajo para darle un poco de esa intención de la barriga. Ahora por la cabeza lo que vamos a hacer primero es escalar en el eje X, solamente en el eje X para darle la forma de la cabeza. Voy a bajar un poco más para ir presentando las ubicaciones. Lo que voy a hacer primero es darle una subdivisión, control más R para definir mejor. Lo que voy a hacer primero es aplicar esa subdivisión. Voy a decirle que aplicar para que el cubo ya no sea simplemente un cuadrado y ahora tenga la forma más adecuada. Voy a agregar una subdivisión nuevamente y aquí ya estaría teniendo una forma más ovalada como la del personaje. Voy a entrar en Alt Z para simplemente tomar estos puntos y escalarlos un poco, para que tengan una forma más ovalada. Si me voy de costado, sigo teniendo la forma ovalada. Si me voy en la vista de top, voy a probar algo más, que sería aplastar un poco solamente la mitad. No, vamos a agregar ambos lados, para aplastarlo un poco de una vez. Sí, funciona mejor. Ahora lo que voy a hacer es generar más cubos para crear la oreja o la parte del hocico. Voy a seleccionar otro cubo. De modo de edición, lo escalo con S. Voy a desplazarlo hacia arriba. Ya estaría ubicado el hocico. Voy a darle subdivisión. Voy a moverlo un poco hacia afuera. Voy a escalarlo para darle más grosor. Ok, voy a rotarlo. Y voy a aplastar todo un poco. Y lo regreso donde estaba. Ahí. Ahora lo que voy a hacer es aplicar otra subdivisión más porque se queda corto de polígonos. Y ahí tendría más o menos el área del hocico. Voy a escalar un poco más, parece que es más grande. Sí, está bien pegado. Ahora lo que voy a hacer es, seleccionando todo esto, me voy al costado y voy a presionar Shift más D para duplicarlo. ¿Por qué? Porque este sería el área de la nariz. Lo escalo más pequeño. Voy a activar también el modo Cache para seleccionar directamente el resultado. Aquí la variación en la nariz es que vamos a seleccionar Shift más Z, voy a seleccionar solamente la parte de abajo y voy a escalar solamente en X para darle la forma de la nariz. Escalar de arriba y de esa forma tendría la forma de la nariz. Pero aquí obviamente no vamos a poder juntar esto porque nos va a faltar subdivisión. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es generar las orejas. Las orejas es bastante sencillo. Vamos a tomar nuevamente un cubo, vamos a escalarlo muy pequeño, vamos a moverlo hacia el área donde debería estar, vamos a rotar un poco, vamos a agregarle su división, vamos a aplastarlo en Y, dando la forma de las orejas. Aquí lo que vamos a hacer es darle un corte con control más R para definir la base, ¿no? Para que la base esté mucho más pegada. Ahora vamos a darle la forma un poco más abierta. Voy a seleccionar con mover, Alt Z, y voy a mover esto un poco más hacia abajo, un poco más hacia arriba, para que tenga más la forma de una oreja. Y voy a seleccionar todo y voy a rotar un poco hacia afuera y a moverlo de esta manera para que se acomode bien. Ahora voy a aplicarle mirror
En este caso lo captó rápidamente porque el centro se sigue manteniendo. Y simplemente ahora, para tener más o menos la forma, tenemos que crear los brazos y los pies. Voy a crear otro cubo, lo escalo, lo voy a desplazar hacia el costado, lo voy a escalar hacia arriba con Z, voy a moverlo, voy a más o menos ubicarlo y su división. Voy a agregar un corte en el centro para que no se deforme tanto y voy a empezar a ubicarlo bien. Voy a entrar en rayos X al más Z para que no se atraviese tanto esto. Lo voy a mover de esta manera. De esta forma ya tengo el primer brazo, y como tiene el eje en el centro, simplemente el mirror. Ahora para el pie vamos a probar duplicar solamente esto. Selecciono todo con A y voy a Shift más D, mover hacia adelante, rotar un poco, voy a rotar un poco más hacia adelante y ya podría estar usando esto como los pies. Acá había modificado un poco, selecciono solamente los pies y voy a achicarlos, se acomoda. En este caso el pie es más grueso que los brazos, así que voy a escalarlo en dos ejes. Y teniendo en cuenta el suelo 3D, voy a acomodarlos por acá. A ver, aquí. Exactamente acá. Aquí ya tendremos que hacer algunos ajustes, por ejemplo aquí en la barriga, un poquito más de espacio para los pies. Si yo selecciono A, veo que va a seleccionar tanto los brazos como los pies. Si yo quisiera seleccionar un elemento, tendría que situarme sobre el elemento y presionar la tecla L. Al seleccionar la tecla L, lo que va a hacer es seleccionar el elemento completo. Por aquí L, si estuviera acá L, solamente brazo. Voy a seleccionar aquí con L y solamente el pie. Y voy a acomodarlo, voy a de repente rotarlo un poquito para que no sea tan recto. Acomodarlo. De esta forma he creado más o menos la estructura básica. En cuanto al ojo, lo podemos pintar o también crearlo. Vamos a crearlo. Para crearlo, simplemente abro el cubo, lo escalamos muy pequeño, lo muevo hacia el costado y lo voy a ubicar donde más o menos estaría. Voy a aplastarlo también en el eje Y. Ahí. Antes de todo voy a ver una subdivisión, lo vuelvo a entrar en modo edición, lo voy a mover, voy a escalar un poco y por ahí y hacia atrás. Acomodamos bien el ojo en la base de la cabeza y ya nos queda utilizar el mirror. Ya tendríamos la forma básica. Ahora lo que voy a hacer es algunos ajustes, como por ejemplo el tamaño de la oreja, que es muy pequeña. Vamos a hacer de repente un poquito más atrás, más al costado. Bien. Voy a hacer un ajuste por aquí, donde se ve todo bien despegado. Lo que vamos a hacer aquí es aplicar la siguiente. Vamos a aplicar la subdivisión para que tener nuevos puntos que poder mover. Vamos a tomarlo en cara mejor. Aquí, esta cara y esta cara yo necesito tomarlo para pegarlo mejor hacia el hocico. Voy a aplicar nuevamente una subdivisión y veo que aquí se separa mucho. Voy a seleccionar con L, recuerden L, y vamos a ajustar mejor. Por aquí de repente también puedo tomar estas caras y pegarlas mejor en la cabeza. Ahora, como para darle una mejor subdivisión, lo que vamos a hacer es seleccionar todos los objetos y clic derecho, Shade Smooth. De esta manera estamos viendo ya el resultado de la subdivisión. No viene activado por defecto porque es algo que consume un poco más de recursos, básicamente por eso. Y ya teniendo los objetos, puedo empezar a agregar subdivisión. En este caso, aquí voy a agregar un corte para los pies para que sea un poco más como el peluche. En el caso del brazo no, el brazo sí tiene que terminar de esa forma.
Aquí lo que sí quisiera es mejorar esta unión, así que voy a hacer es colapsar también la subdivisión y voy a ajustar esta unión. Ahí se ve mejor la unión, aunque también podría juntarlo con la base del cuello, como está en la referencia. Bien, ahí se parece que está mejor. Voy a tomar la cabeza un poco y bajarla ahí para ajustar mejor. Sí, ahí está mejor. Como ya había aplicado la subdivisión, voy a darle una subdivisión más para que se vea un poco más redondeado. Y aquí en los bracitos puedo escalar un poco más. Y bien, de esta forma tendríamos el osito modelado.